tal amigos? Bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras. Soy el Moré Ahmed Najarwadi. Vamos a continuar con el estudio sobre el 666 y la marca de la bestia. Vamos a hacerlo desde una perspectiva diferente. Vamos a encontrar el 666 en el gobierno de Babilonia y luego vamos a comparar ese gobierno con la situación actual en el siglo XXI. Vamos a abrir las escrituras en Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Cuando el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, levanta esa estatua en la llanura de Dura, estaba representando al dios principal. Pregunto, ¿cuáles eran las dimensiones de la estatua del rey Nabucodonosor? Según la Biblia, Daniel versículo 3, versículo 1, tenía 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Si nosotros tomamos ese número 60 de la altura de la imagen por el 6 de la anchura, 60 por 6 nos va a dar 360. ¿Por qué el rey Nabucodonosor levanta esa estatua de esa altura, 60 de alto por 6 de ancho? ¿Por qué digo esto? Porque el número 360 entre los babilonios, ese número tenía un valor numérico que era sagrado para ellos. Fueron los babilónicos los que dividieron el espacio en grados, en 360 grados, y fueron ellos los que establecieron el año en 360 días. Es decir, los 360 grados de 60 por 6 de la estatua estaba representando todo el tiempo y todo el espacio. De ahí que la imagen de Daniel 3 está representando al Dios que todo lo abarca, o sea, el Dios que está en todas partes, que gobierna sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio. Y el número 360 está íntimamente ligado al 666. Te voy a explicar por qué. Los antiguos babilónicos dividían los 360 grados y los 360 días del tiempo los dividían en segmentos, en partes de 10 grados y de 10 días cada uno, y colocaban para gobernar sobre 10 grados y sobre un individuo que ellos llamaban decano. ¿Por qué los decanos se llamaban así? Porque cada uno de los 36 decanos gobernaba sobre 10 días del año y gobernaba sobre 10 grados del espacio infinito del cielo. Es decir, los 36 decanos que gobernaban sobre los 360 días y sobre los 360 grados del espacio, estos eran los representantes del panteón babilónico, los cuales gobernaban sobre el universo. Ahora, si usted suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y llega hasta más 36, cuando usted pone esa suma le da exactamente 666. Lo repito, si usted toma los 36 decanos y los pone en orden, en el orden numérico, 1, el 2 abajo, el 3 más abajo, el 4 más abajo, el 5, el 6, el 7 y el 8, hasta llegar hasta 36, usted lo suma y la suma le va a dar 666. ¿Por qué es significativo esto? Porque en Babilonia había un dios que no se encontraba en el panteón, porque él era el jerarca de todos los demás dioses, era considerado como el padre de todos los dioses, era considerado como el que gobernaba sobre los 36 decanos de todo el espacio y sobre todo el tiempo del universo. Y ese dios que gobernaba sobre los 36 decanos del espacio y del tiempo era el dios Sol, y el número 666 se conocía como el gran número del dios Sol. Vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, el número 666 resume a todos los decanos y el 666 significa que el dios Sol gobierna sobre el tiempo y todo el espacio. Y pregunto, ¿quién es el que realmente gobierna sobre todo el tiempo y el espacio? Yahweh. ¿Y por qué Yahweh? Porque en Éxodo, en Shemot, capítulo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendice el día de reposo y lo santificó. Quien realmente gobierna sobre todo el tiempo y espacio es Yahweh, según la Escritura. Pero sin embargo, el Dios Sol se atribuye esa prerrogativa divina de gobernar también el tiempo y el espacio. Por esta razón es que la imagen de Daniel capítulo 3 es una falsificación del Dios creador en esta historia. Otro dato importante es que los sacerdotes babilónicos expresaban estas cosas en su sistema religioso.
Ellos tenían en su cuello unos medallones y esos medallones se llamaban sigiras solis, o sea, sellos del sol. Y estos medallones eran circulares porque el sol es un círculo. Y estos medallones eran de oro puro. Los antiguos babilónicos llamaban al oro el rocío del sol. Además, en esos medallones existían 36 cuadros con números, los cuales no se repetían, y del otro lado, en el reverso, estaba un león rodeado por el sol, y encima de la cabeza del león había un sol. Pregunto a los hermanos suscriptores de este canal, ¿de qué color es el león? Amarillo como el sol. ¿Usted ha visto un león cuando está en ira, cuando está enfadado? Cuando el león se llena de ira, su melena se eriza y se parece a los rayos del sol. Ahora en Daniel capítulo 7, Babilonia está siendo representada por un león, porque el león es un símbolo solar. Las personas que leen el horóscopo, en los periódicos, en las tabletas, deben saber que la señal del zodiaco, que es una parte imaginaria que rodea la Tierra, dividido en 12 casas, viene de la antigua Babilonia. Y la constelación que gobierna sobre la época más caliente del año en el hemisferio norte, desde el 22 de julio al 22 de agosto. Y esa constelación se llama la constelación de Leo, o sea, del león. Por lo tanto, cuando el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, levanta una estatua de oro, que no es de barro, es de oro, con 360 y camuflado 666, el rey Nabucodonosor realmente estaba levantando una imagen en honor al dios Sol, y los que se arrodillaran iban a estar adorando al Sol, y en forma oculta al 666. Ahora pregunto, ¿cómo se llama en inglés el nombre del día en honor al dios Sol? Sunday, primer día de la semana, o sea, día del sol. Este domingo, admítalo o no, los pastores protestantes evangélicos tienen una íntima relación con el 666. Por otro lado, está Yahweh, que tiene una señal sobre su pueblo y quiere que se le adore con su señal el séptimo día, el Shabbat, conforme a Éxodo, a Shemot, capítulo 20, versículo 8 al 11, que dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo, o sea, para declararlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día no hagas nada. El séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será Shabbat para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Yahweh creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Yahweh bendice el día de Shabbat y lo santificó. Ahí no dice domingo, dice Shabbat. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: y les di también mi Shabbat, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifica. O sea, el sábado es el sello de Yahweh. Y el versículo 20 de Ezequiel 13 dice: y santificar mis Shabbat. Y eso significa no trabajar ese día y usarlo para usos sagrados, para lavar al Adón, comunicar a los demás el evangelio, cantar, etc. Santificar mi sábado y que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Yahweh vuestro Elohim. O sea, hay una íntima relación en la santidad y el Shabbat. Yahweh tiene un día, según la Biblia, es el Shabbat. Ahora tú me vas a decir: Moreasme, el Shabbat es para los judíos. No, porque cuando Yahweh da el Shabbat, en Génesis 2, no existía todavía los judíos. Los judíos vinieron después, aproximadamente 2000 años después de la creación. ¿Por qué? Porque si el diluvio vino en el año 1653 después de la creación, para repoblar la tierra se tomó 100 años, más la bendición de José, tomaron aproximadamente 2000 años más o menos. Ahí está que sale el primer judío. O sea, 2000 años después que Yahweh pone el sábado a Adán, que lo reposó y lo guardó, es que surge el Shabbat en la Biblia. Pero ya hace 2000 años antes, ya Adán guardaba el Shabbat y Yahweh también lo guardaba. Eso de que el sábado es para los judíos es un error del diablo. El Shabbat fue guardado por Yahweh según Génesis 2, 1 y 2. El mismo Hacedor guardó el sábado y puso ese ejemplo para Adán y su posterioridad. Ahora retomando la historia que se registra en Daniel 3, pregunto, ¿cuál es el punto de contención de esta historia? De Daniel capítulo 3. En Daniel 3 hay un decreto de adorar a la imagen del dios Sol, cuyo número es el 666. Lo interesante de este
esta historia es lo siguiente. En Daniel capítulo 3 hay una unión de la iglesia con el Estado. ¿Por qué razón? Porque es el rey el que manda a adorar. El rey es civil y la adoración es religiosa. Otro detalle, Daniel 3:3 y 4 dicen: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que él había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, pueblos, naciones y lengua. O sea, fíjense que este decreto es universal porque son todos los gobernantes de las provincias, todos los pueblos y todas las naciones y lenguas que está mandando Nabucodonosor, rey del gobierno universal, a un decreto de adoración al dios Sol. Y el 666 y el Pasuk, el versículo 6 dice: había una ley, todo hombre que escuchara el son de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Cuando la bestia decrete que todos adoren, los que están presentes, se toca música, y Babilonia tiene su música, porque ya leímos que hay 6 instrumentos, porque el número 6 era sagrado entre los babilónicos. Y en el Pasuk, el versículo 6 de Daniel 3, dice la Biblia: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente va a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí está el decreto de muerte. O tú te arrodillas a adorar al dios Sol, y ¿saben cómo se adora al dios Sol? Adorándolo en su día. ¿Cuál es el día del dios Sol? Es el domingo. Contrario a la Biblia, que dice que Yahweh tiene un día, que es el Shabbat, el sábado. Esta confrontación va a ser entre 2 días, el sábado o el domingo, y el mundo se va a dividir en esas 2 clases, en esos 2 bandos. Cuando se entregó el decreto de muerte en Daniel capítulo 6, pregunto, ¿hubo algún remanente fiel? Sí. ¿Cómo se llamó ese remanente fiel? Los 3 hebreos. Porque mira, ahí habían pueblos, naciones y lenguas, todos los grandes que estaban allí. Era un decreto universal. Y ahora escuchen, cuando estaban guardando el domingo, renunciando al sábado. Dice Daniel 24, 14 a 17, refiriéndose a Nabucodonosor, cuando tomó a Jerusalén, capitán del reino del sur, se llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, en número de 10.000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó absolutamente nadie excepto la gente pobre del país. Fíjense, aquí el versículo 14 de Segunda de Reyes 24 dice que Nabucodonosor se llevó a toda Jerusalén. Y pregunto, ¿qué día se guardaba en Jerusalén en el tiempo del rey de Babilonia? El Shabbat. En esa llanura, la mayoría de los hermanos que guardan el Shabbat dijeron: bueno, yo voy a salvar mi vida y voy a cambiar la adoración del sábado al domingo. Y ¿saben una cosa? Todos estaban de rodillas adorando al 666, adorando al domingo, adorando a la imagen de la bestia, al dios Sol que levantó el rey Nabucodonosor en aquella llanura de Dura. Y esa gran multitud de esos miles y miles y miles que son llevados cautivos, solamente 3 dijeron no a ese decreto de muerte. 3 hebreos llamados Sadrach, Mesac y Abednego. En la llanura de Dura hubo una gran apostasía, porque dice que toda Jerusalén y todos los príncipes, los presidentes, los sacerdotes, todos los que guardaban Shabbat estaban de rodillas frente a esa estatua que había levantado Nabucodonosor. Todos los que guardaban el Shabbat para cuidar su vida de morir quemados se arrodillaron a guardar el primer día de la semana disfrazado en esa estatua, la estatua de oro, que era el dios Sol, adorándose el domingo. Ese culto fue un domingo en la mañana, a las 9 de la mañana. Solamente 3 dijeron no. La mayoría de los que guardaban el sábado traicionaron sus principios y por cuidar el pellejo se inclinaron al dios Sol. El domingo a las 9 de la mañana se juntaron a adorar al dios Sol y al 666, que son íntimos hermanos. Por eso es que la Quejilá está siendo sacudida, porque la mayoría va para afuera, porque no han tomado la palabra de Yahweh en serio. Un relajo, hermano, con tanta pintura, maquillaje, joya y ropas indecentes. Esos hermanos, si no se arrepienten, van a traicionar su cometido sagrado. Y ahora usted tiene que decidirse con quién está. Tiene que decidirse ahora, porque si tú no te preparas ahora, va a ser
exactamente lo mismo que hicieron los hermanos en Babilonia, con ese decreto de muerte de Nabucodonosor. O adoras la imagen o te mato. Y para cuidar la vida, para cuidar la comida y los buenos empleos, adoraron a la estatua, al domingo, y renunciaron al Shabbat. Porque si no somos fieles ahora en tiempo de paz, cuando llegue el tiempo de crisis, es imposible. Hermano, no te estoy alarmando. Este es el tiempo de preparación, de buscar de Yahweh en ayuno y oración, porque en cualquier momento esta crisis va a llegar. Y pregunto, ¿tú y yo estamos preparados para ello? Que Yahweh nos bendiga y que nos ayude a prepararnos ahora para que cuando llegue la crisis nosotros podamos decir al rey, como los 3 hebreos dijeron: a tu Dios no vamos a adorar, y si quieres échanos al fuego, no vamos a adorar a tu Dios. Yahweh les bendiga y les guarde. Suscríbase a este canal de YouTube Ahmed Naharwadi, denle clic a la campanita, active las notificaciones. Aquí abajo se encuentra el número para que tú me estés llamando, te comuniques conmigo, y también está la forma en que tú nos puedes apoyar al canal. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.